Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, o sea el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Hay una gran responsabilidad cuando uno tiene que predicar en una convención ministerial, porque hay que salir con retos, hay que salir con bríos, sabiendo que la verdad, las mies es mucha, mas los obreros son pocos. La Biblia empieza hablando prácticamente del epílogo del Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan, a pesar de que ha empezado hablando del logos del verbo de Dios en el capítulo 1, versículo 1, encontramos una ausencia en el capítulo 21. Una ausencia en la que el apóstol Pedro, juntamente con otros discípulos, se sienten prácticamente aturdidos, desorientados, no saben qué hacer. Y dice la Biblia que en medio de aquella incertidumbre de lo que había pasado con el Cristo que había sido crucificado, dice el versículo 1, empezando por aquí, dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea de los gentiles. El mar de Tiberias o el mar de Galilea queda al norte de Israel, un mar inmensamente, pero realmente es un lago. Dice la Biblia que allí Jesús se va a manifestar a sus discípulos. Me llama la atención la palabra manifestar. Juan es un evangelio muy simbólico, un evangelio preñado de una fuerza simbólica en la que cada palabra, cada frase, cada figura, aún los números representan cosas profundas en la palabra. La palabra manifestarse significa salir de la oscuridad, salir abruptamente en medio de la perplejidad del diario vivir. Dice la Biblia que se manifestó, palabra que la usa Juan constantemente para hablar de la manifestación sobrenatural de la divinidad de Jesús de Nazaret. En ese lugar se iba a manifestar, pero me llama la atención que no es únicamente en una aldea, sino que es en la playa, junto al mar de Galilea. La Biblia está hablando
del panorama donde va a venir la misión para que el pueblo entienda, los discípulos, a qué los ha llamado Dios. ¿Cuál es la tarea prioritaria de la iglesia? Y Jesús, como todo un autor de hermosas parábolas, toma la geografía de Galilea, toma la geografía del lago de Tiberíades, pero me gusta más el lago de Galilea porque Tiberíades era en honor a Tiberio. Pero el lago era el lago de Galilea, un lago abundante en peces, un lago donde sus aguas siempre son dulces. Y es allí donde Jesús se va a manifestar. Cada palabra, cada escena tiene un objetivo fundamental en la misión. La Biblia empieza hablando entonces de un grupo de pastores, lo pongo así, de apóstoles. Dice la palabra en el versículo 2, estaban juntos y se menciona siempre a Simón Pedro, de primero en la lista de los apóstoles. A Simón Pedro, estaba Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el mellizo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos son? 7. ¿Por qué no habla de 8? ¿Por qué no cuenta 5 discípulos? Porque el número 7 en la simbología juanina, en la simbología del apóstol Juan, habla de la iglesia en su plenitud, en su pleroma. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3? También se habla de 7 iglesias. Es más, el evangelio de Juan solo contiene 7 milagros. Quiere decir que el hecho de que él coloca a 7 discípulos para hablar acerca de los que suben a la barca, está hablando representativamente de la iglesia representada en la plenitud del 7. Quiere decir que es un mensaje eclesiológico, un mensaje con una misión. Por lo tanto, estamos delante de clave de la iglesia. Pedro dice, Simón Pedro, con los 2 nombres, a Juan le gusta llamarlo así. Simón Pedro dice, me voy a pescar. Toma una decisión, pero no una decisión consultando a Adonai, no una decisión consultando al único rey de Israel, no una decisión consultando al dueño de la iglesia. Y digo el dueño de la iglesia porque Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que es la iglesia de Dios que Jesucristo compró a precio de sangre preciosa. No es la iglesia mía, es la iglesia de Él. Y dice la palabra que Pedrito dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Veo aquí a un líder que no tiene visión. Un líder que por la perplejidad de los acontecimientos que han girado en el Gólgota ha perdido la visión de su llamado. No estoy hablando como algunos fanatican las cosas diciendo que se fue al mundo. Estoy hablando de que por un momento Pedro decide hacer algo sin buscar la dirección de Dios. Y simplemente dice, me voy a pescar. El oficio de ellos era de pescadores. Es interesante que Pedro no ha orado buscando dirección de Dios. En el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, dice la Biblia que ellos están encerrados. Tenían las puertas bien cerradas. Capítulo 20. Dice la palabra en el capítulo 20, versículo 14, cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero luego dice el versículo, más adelante en el versículo 19 del capítulo 20, cuando llegó la noche. Fíjese la palabra noche, voy a explicar eso ahora. Una vez más, noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros.
Shalom Aleichem, paz a vosotros. Las puertas estaban bien cerradas. El capítulo 20 de Juan habla de una iglesia enclaustrada. Habla de una iglesia representando a los discípulos, una iglesia con las puertas, y dice bien cerrada. Amados hermanos, cuando Dios mandó a que la iglesia fuera un contenedor de que mantuviesen la piedad, la misericordia y el perdón en cuatro paredes, Él nos ha mandado afuera, nos mandó a la misión afuera, nos mandó con un propósito afuera, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ahora Pedro, que estaba dentro de las cuatro paredes, aparece Jesús en medio. No tocó puertas. En el capítulo 20 Jesús aparece como el Cristo resucitado en medio de los discípulos. Pero la misión es en la playa, es afuera. Y también afuera Jesús va a estar esperando a los discípulos que traigan fruto, y fruto en abundancia, porque Él te ha dicho: yo os haré pescadores de hombres. La iglesia tiene un llamado. No existen los conventos evangélicos para que la iglesia pase día tras día, semana tras semana, encerrados en una iglesia. De repente Pedro toma una iniciativa. Me voy a pescar. Una iniciativa impulsiva indudablemente, pero sin visión. Él siente que hay algo que hacer afuera. Él siente que él tiene que salir, pero le falta la visión, le falta la orientación, le falta la palabra precisa que de Jesús le vuelva a decir: tira la red a la derecha y pescaréis en abundancia. Los 7 discípulos suben a la barca. La barca representa de una manera u otra el lugar donde se reúne la iglesia. El mar representa en la Biblia, en la apocalíptica, el mundo. Ahí va la iglesia. Pero una iglesia donde ya no está Jesús, como en otros tiempos cuando se levantaron los vientos, los nubarrones y el mar se encrespaba. Ya no está Jesús físicamente levantado en la barca para decirle a la mar: calla y enmudece. Los discípulos van solo en la barca. Ya no está Jesús en la barca. La Biblia habla de que Jesús está en la arena, no está dentro de la barca. Muchas veces la iglesia siente como que el resucitado no está en la iglesia. Muchas veces el ministro o los líderes de la iglesia van navegando en la mar, van trabajando año tras año y van sintiendo que la tarea es infructuosa, van sintiendo como que las cosas no avanzan, van sintiendo como que Él no estuviera. Pero recuerda, iglesia del Señor, Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque también Él ha dicho: nunca os dejaré ni os desampararé. He aquí, yo estaré con vosotros. La iglesia no está sola. Tú no estás construyendo la iglesia solo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Biblia dice en el Salmo 127 versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Tú, mi amado hermano pastor, no estás edificando solo, no estás remando solo, no estás tirando la red solo. Ahí va el Cristo resucitado que te está esperando en la orilla, diciéndote: ven, adelante, siervo, porque yo estoy contigo. Pero cuando fueron a pescar, de noche. Lógico que en la cultura nuestra, y sobre todo en el área del Pacífico donde vivimos en Punta Arenas,
Los pescadores salen de noche. El agua está fresca. Los peces salen. Le llama la atención las lucecitas. Por lo tanto, la noche es un momento propicio para pescar. Los muchachos saben cuál es el tiempo propicio para pescar. Pero la noche no es la noche. La noche para Juan en el Evangelio representa la actitud del pesimismo, la actitud de ver las cosas oscuras, la actitud de la falta de claridad en el propósito de qué ha sido llamada la iglesia. Por eso la Biblia toma en cuenta la palabra noche, porque la noche habla de oscuridad. La noche habla de la incapacidad para trabajar. Pero ¿sabe qué dijo el propio Jesús? Quiero que lea conmigo porque la Biblia es su propio intérprete. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan está hablando en labios de Jesús que hay que trabajar mientras es de día, porque cuando llega la noche, símbolo de oposición, símbolo de antirreino, símbolo de fuerzas adversas a la obra de Dios, la noche habla de incapacidad de trabajar. Por eso hay que poner atención, porque mientras es de día hay que trabajar. Mientras que todavía se puede, sigamos predicando la palabra de esperanza, sigamos haciendo la obra del Señor, porque llegará un día cuando ya los medios de comunicación, cuando ya no habrá permiso de reuniones como esta, habrán tiempos cuando habrá dificultades y la iglesia no podrá hacer la tarea. Pero mientras se pueda, siga predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, siga testificando, siga repartiendo un folleto, siga haciendo la obra de Dios. Mientras aún es de día, trabaja la iglesia. Por eso dice Juan en el capítulo 21 que era de noche. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche nothing, nada, no pescaron nada. Me invitaron a predicar. ¿Ven? Hay mucha iglesia trabajando fuera del tiempo de Dios. Y cuando alguien trabaja fuera del tiempo de Dios, no hay frutos. Hay gente que piensa: ¿será que el supervisor me dio una iglesia infructuosa? ¿Será que el supervisor me ubicó en un área donde la gente es difícil? No, mi amado hermano, hay que aprovechar el tiempo, porque la verdad los días son malos. Pero si Él está con nosotros, si el Señor está con nosotros en la pesca misionera, tú y yo podremos seguir pescando peces, porque la iglesia está viva, la iglesia no está muerta. Hay que saber reconocer el kairos de Dios. Pescar en el tiempo de precisión. Gálatas 4:4 dice que el Dios envió a su Hijo en su tiempo, en el kairos. Y la palabra kairos habla del tiempo de precisión, habla del tiempo de calidad, habla del tiempo divino. Es el tiempo de Dios, iglesia de Dios, de la profecía. Es el tiempo de la fructificación. Ten visión de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Necesitamos pescar mientras es de día, porque la noche llega y habrá oposiciones, habrán tiempos dificultosos. Pero usted no es un Pedro que sale precipitadamente a pescar. Usted es un Pedro que se mueve esperando de que Cristo sea el capitán, esperando que Cristo sea el guía, esperando que Cristo te diga: boga mar adentro. Tú no puedes manejar la iglesia sin la dirección del Espíritu Santo.
Por eso fue necesario que en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la misma actitud de estar encerrados 120 discípulos, pero en esta ocasión estaban recibiendo órdenes de estar perseverando, de estar unánime, de estar esperando ser llenados del poder de lo alto. Y cuando vino el día de Pentecostés, o sea, en el día 50, en el día que se cumple la fiesta de Shavuot, según la Biblia, llegó el tiempo del cumplimiento y la iglesia ha sido dotada de un poder para crecer. La iglesia ha sido dotada de un poder de autoridad. La iglesia ha sido dotada de la fuerza del poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh. La iglesia no puede seguir adelante sin el Espíritu Santo de Dios. Necesita un poder, un dunamis, dice Hechos 1:8. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, antes pues sed llenos del Espíritu Santo. Y hay una iglesia de la Dios de la profecía que ha venido a buscar llenura, 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 llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot. Dale fuerte el aplauso al Rey, aleluya, aleluya. Sigue diciendo la palabra en el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. No dice que se presentó cuando era de noche. ¿Está entendiendo la Biblia? No se presenta cuando tú y yo queremos. Los discípulos pensaban que era en la noche, pero la noche está hablando de esa perplejidad, como explicaba. Pero Jesús se presenta en un nuevo amanecer de la historia. Jesús se presenta al amanecer de un nuevo mover. Jesús se presenta rayando el alba, cuando hay algo nuevo para ti. Porque como dice la Biblia en Isaías 43, Dios es un Dios de cosas nuevas. Así es que prepárate, porque las cosas nuevas todavía han de llegar a tu vida, han de llegar a tus finanzas, han de llegar a tu familia, han de llegar a tu ministerio. Porque viene Jesús al amanecer de un nuevo día. Me llama la atención en el orden cronológico, como dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis capítulo 1. Dice siempre la Biblia en el orden del reloj de Dios: y fue la tarde y fue la mañana, un día. Génesis 1:5. Y fue la tarde y fue la mañana. No a la inversa. No a la inversa. Nosotros, como gentiles, medimos mal el tiempo. Empieza el día de nosotros a las 12 de la noche y termina el día a las 12 de la noche. Empieza el recorrido de noche y termina de noche. Pero déjeme decirle que el recorrido de Dios para la iglesia, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es que la noche puede que haya mucha neblina, pueda que la noche tú no tengas mucha visión, pero viene un amanecer, viene un rayar del alba, cuando tú vas a ver la gloria de Dios, cuando vas a sentir que allí está Jesús en medio de tu llamado. Jesús no apareció de noche, apareció al amanecer y en la playa. La playa es la arena. No apareció en el mar. Jesús no está en la tierra, ni en la tierra ni en el mar, sino en la playa. Está en medio. ¿Por qué la necesidad de que aparezca Jesús en la playa? ¿Por qué no apareció Jesús dentro de la barca? ¿Podía aparecer Jesús dentro de la barca? Sí. Pero mientras los discípulos vienen fatigados de toda la noche,
decepcionado de su trabajo, sintiendo que la pesca ha sido infructuosa, allá al horizonte, no muy lejos de la mar, a la orilla de la playa, se ve a lo lejos una sombra porque va amaneciendo. Allá está Jesús, acompañando a la iglesia en su misión. Pero no está dentro de la barca. La iglesia tiene que aprender que Jesús está con nosotros mientras estamos remando mar adentro. Jesús no te ha abandonado. Aunque habrán momentos difíciles en el ministerio, dígamelo a mí, Él siempre ha estado allí. Espera en Dios. Por eso dice el Salmo 5: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque al amanecer he ver su gloria. Porque dice la Biblia en el Salmo 118, versículo 24: este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Aquel día era el día en que la iglesia iba a aprender que aunque Jesús había sido crucificado, la tumba no lo detuvo. Él estaba resucitado y estaba manifestándose desde la oscuridad de la iglesia en la playa. Y dice la palabra del Señor: mas los discípulos no sabían que era Jesús. Una iglesia sin visión, una iglesia que no reconoce a Jesús, porque es una iglesia aturdida, una iglesia mirando el fracaso en el Gólgota aparentemente, una iglesia que no tiene de repente horizontes nuevos. Y cuando ven de lejos aquella figura, no lo reconocen. ¿Reconoces tú quién es el que te ha bendecido? ¿Reconoces tú quién ha estado contigo en las pruebas, en las dificultades, en las luchas y en las circunstancias más caóticas? Qué increíble de que ellos no reconocieron a Jesús. A veces a la iglesia le pasa eso, porque hay una iglesia desorientada, sin visión, y que necesita una palabra para poder encontrar el sitio adecuado de su llamamiento. Y dice la palabra que en medio de esa situación, el verso que continúa, Jesús le dijo en el verso 5, y le dijo: hijitos. La Nueva Versión Internacional traduce mucho más exactamente del griego, que es la palabra muchachos. Y le dijo: muchachos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué pregunta la de Jesús? Ellos creyeron de que era un hombre más el que estaba en la playa, deseando de repente alguna migaja. Pero la pregunta de Jesús es una pregunta profunda, porque Él está interesado en saber cuánto fruto tú estás llevando en tu iglesia. Muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Y cómo le contestaron? Con un grosero, seco no. No fue que le dijeron: no, no tenemos nada. Fue un seco no enojado. No. Como diciendo: ¿y este qué viene a pedirnos? ¿Este qué viene a decir ahora que le demos algo de comer? Así a veces la iglesia. Tratamos al Señor a veces con una indiferencia, porque de repente las cosas no han salido como nosotros queremos. De repente las cosas no han progresado como nosotros hemos esperado. Pero Él está allí y está preguntándote, porque Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar, Él te quiere orientar. Él no ha venido a burlarse de tu fracaso.
Él no ha venido a decirte, bien hecho, porque no me invitaron a la pesca. Y por eso muchas veces hay pastores resentidos. Renuncia al ministerio. Y andan con ese no. Ese no negativo. Ese no negativo a Jesús. Porque tú no le dices no al obispo. Tú no le dices no a tu iglesia. Le dices no al que te llamó, al que te perdonó y al que te puso como obispo de Dios. Un no muy seco, muy fuerte. Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice en la palabra hermosamente, con esa paciencia, con ese amor. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué significa la red? Aquí me detengo a profundizar un poco más. ¿Qué significa la derecha? ¿Por qué dice Jesús en otros pasajes: si tu ojo derecho te da ocasión de pecar, sácatelo; si tu mano derecha da ocasión de pecar, córtatela? ¿Por qué las ovejas van a la derecha y las cabritas a la izquierda? ¿Qué hay en la derecha? ¿Quién está sentado a la diestra del trono de Dios? El Cordero. Entonces Jesús, sin saber ellos, les dijo: echad la red. Quiero que lea conmigo lo que significa la red. En Mateo capítulo 13. Creo una vez más lo que dice rotundamente Martín Lutero, que la Biblia es su propio intérprete. No tenemos que estar buscando textos de otras partes. La Biblia es clara. En Mateo capítulo 13, en el versículo 47, dice la palabra: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. La red representa el alcance del poder de Dios, alcanzando naciones. Permítame la red acá, por favor. La red que usan los pescadores es el ejemplo que me impacta, y te voy a decir 3 versículos bíblicos tremendos. La Biblia dice que el reino de Dios lo compara el Señor en el quehacer de la red. Y aquellos discípulos, déjenme la red aquí arriba, aquellos discípulos habían recibido una instrucción: echar la red a la derecha. Ahora el versículo 47 dice claramente: así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Si tu iglesia, si tu congregación, si la casa del Señor no está creciendo, hay que examinar la red. Porque si la red está rota, si la red está demasiado dividida, si la red no está unida, no va a poder hacer la tarea misionera de alcanzar a muchas naciones por medio de la palabra querigmática del Evangelio de Jesucristo. La red representa al reino de Dios. Y yo me pregunto a veces por qué hay iglesias que no avanzan. Iglesias que hacen e inventan y copian programas de otros, pero no están dispuestos a usar la red que Dios le dio a ellos en su barca. Están viendo los peces de otros y viendo cómo pescan en pecera de otros, cuando Dios te ha dado a ti también la red del Evangelio, la red de la palabra. Porque Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios a los que creen, a los que creen. ¿Cómo anda tu pesca? ¿Una pesca sin frutos?
¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 5? Apartado de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, llevaréis muchos frutos. Y si no hay fruto, es porque tú te has apartado de Él. No culpes a Dios, no culpes a la misión, no culpes a tus supervisores. ¿Has echado afuera a Jesús? Porque Él dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Y los discípulos salieron a pescar apartados de Jesús. Iglesias que no oran, iglesias que van a hacer evangelismo y no pagan un precio antes. Pastores que suben a improvisar en el púlpito porque creen que ya dominan la oratoria, ya creen que eso es suficiente, pero no estudian la palabra, no oran lo suficiente. Y luego quieren ver sanidades, quieren ver prodigios, quieren ver tantas cosas. Si tú no estás unido a Él, la pesca será infructuosa. No te amargues con Dios. ¿Y dónde está esa pesca? La Biblia, su propio intérprete, Juan capítulo 5. Cuando vamos a Juan capítulo 5, aparece una multitud de peces. Juan capítulo 5, hay una multitud de peces, pero son peces humanos en un estanque. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, una piscina llamada Betesda, que tenía 5 pórticos. En esto yacía, ¿qué cosa? Multitud, una gran cantidad, ¿verdad?, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La multitud de peces es el estanque de Betesda. La multitud de esos peces son los enfermos, la gente lisiada, la gente sin esperanza, la gente pobre. Pero sabe, la iglesia no quiere pescar lo que Cristo quiere que pesquemos. La iglesia hoy está pescando, y lo denuncio, la iglesia hoy está pescando riqueza, fama, prosperidad, grandeza. Usted no ha sido llamado a eso. El llamamiento de la iglesia ha sido una pesca multitudinaria de enfermos, de gente necesitada. Hay gente esperando el mover de las aguas. Aleluya. Yo no me meto en esos barrios. Yo no le hablo a esos indigentes. ¿Y usted a quién cree que el Señor vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. ¿O ya usted no se acuerda de dónde Dios lo sacó? Perdone que use este ejemplo con mis muchachos. Perdóneme. Este debería estar preso. Ponte de pie, siervo. Andaba con una melena, imitando a Bob Marley. Me dijo ayer una persona: ese muchacho que anda contigo, lo odio. Y le pregunté por qué. Me robó una bicicleta, era bien terrible. Yo sí era bien terrible. Ahora es terrible para el reino de los cielos. Ahora es un hombre de Dios también. Cristian, este hombre, cuando yo fui a su casa, me advirtió la esposa: pastor, tenga cuidado, él odia a los pastores. Y cuando yo llegué lo vi con una cara, hermano, esas caras como de bulldog. Y yo le dije: Cristo te ama, siervo. Ahí con el control. Nadie puede creer que aquella noche en el Tárcoles, huyendo de la policía,
nadaste 2 horas y media entre cocodrilos. Y es porque Dios había puesto su mirada en ti, porque Él tiene propósitos contigo de hacerte un pescador de hombres. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Puedes sentarte, siervo. Hay iglesias esperando que vengan los empresarios, porque fulano lo dice, porque fulano que anda en un Rolls Royce, o perdone que lo denuncie públicamente sin nombre, ¿verdad? Que cuando termina de predicar en Guatemala se va a Inglaterra en helicóptero a jugar golf. Yo nunca vi a Jesús así. Lo vi buscando la voluntad del Padre. Lo vi buscando, según Mateo, Marcos y Lucas y Juan, lo que el Padre lo mandó a hacer. Y a ti y a mí nos mandó a buscar a los perdidos, a los que necesitan el perdón de Dios, la sanidad de Dios. Y allí había un pececito enfermo. Allí estaba un pececito que decía: estoy esperando el movimiento de las aguas. Y con tanta mitología pensaba de que un ángel de vez en cuando venía y lo movía. ¿Tú sabes quién es ese ángel? Somos tú y yo. Porque vino Jesús. No mandó un arcángel, no mandó a Gabriel, no mandó a Miguel. Le dijo: levántate y anda. Ese es el poder de la unción del Espíritu Santo que Dios le ha dado a la iglesia. Porque cuando había un enfermo paralítico en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, el mismo Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La plata y el oro no levantan enfermos. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. La multitud de peces es la gente lisiada por la vida, la gente que necesita un mover. Por eso Jesús en Juan capítulo 7 versículo 37, en el último y gran día de la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de venir sobre vosotros. La iglesia está llena del Espíritu Santo para hacer la obra de Jesucristo, porque hay muchos peces, hay mucha multitud de gente necesitando una palabra, una respuesta de Dios a sus necesidades. Quiero que lea conmigo Jeremías 16:16. En el libro del profeta Jeremías 16:16 hay un contexto en el pasaje también de la red. Y luego sigo con Ezequiel. Dice Jeremías 16:16: he aquí que yo envío, ¿cómo? Muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán. El contexto está hablando de tiempo de persecución, pero se puede aplicar también para el quehacer de lo que Dios está hablando en el Nuevo Testamento. Él ha levantado un ejército de pescadores. Y todo pescador tiene que saber el tiempo de Dios. Tiene que saber que en la barca tiene que llevar dirección de Dios. Porque la pesca se va a hacer fructuosa cuando ellos oyen la palabra de Dios. Esa barca iba a recibir peces en abundancia solo cuando obedecieron la palabra de Jesús. Porque Él fue el que le dijo: muchachos, tiren la red a la derecha. Y a veces la iglesia está desorientada porque le hace falta el rector de la palabra. Y la Biblia dice en el Salmo 119 verso 105: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Y a veces la iglesia anda sin brújula, anda sin dirección, anda sin un norte, y es porque le hace falta la directriz de la palabra de Dios. Ya tú sabes a qué Dios te llamó. Porque la Biblia dice en el Salmo 138, verso 8: ciertamente Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú tienes que estar seguro de cuál es la palabra que Dios te ha dado en esta convención y salir a vivir esa palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La iglesia le hace falta palabra de Dios. La iglesia le hace falta predicación que tenga brebaje de palabra, porque fue la palabra. Jesús no metió los peces en la barca, Jesús no metió los peces en la red. Ellos estuvieron atentos a la palabra. Lea conmigo lo que dice Lucas 5:5, en un pasaje paralelo para entrar en Ezequiel. Lucas 5:5 dice la palabra: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Usted va a echar la red porque es en la palabra de Dios, porque las promesas de Él son sí y son amén. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Echa la red por la palabra de Él. Yo voy a esperar una cosecha grande porque tú lo has prometido. Voy a esperar, Señor, milagros y señales porque tú lo has dicho en tu palabra. En tu palabra, Señor, me moveré. En tu palabra esperaré. En tu palabra, Señor, como dice Isaías 55:5, correrán mucho por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Y esa palabra tú tienes que creerla, repetirla. Señor, yo creo lo que tú me has dicho, porque es en tu palabra la que yo estoy tirando la red. Es en tu palabra la que yo me estoy moviendo. Es en tu palabra, Señor, la que yo estoy ejecutando mi llamamiento, mi ministerio. Es en tu palabra la que está conquistando, Señor, nuevos territorios. No en tu corbata, no en los aceites mágicos que reparten por allí muchas iglesias, no en la imitación de otros predicadores, que porque se mueven así yo también me muevo así para ver si es la misma unción. No estoy criticando al siervo, lo que estoy diciendo es que hay gente buscando, hermano amado, apoyo en otro, pero el apoyo nuestro está en la palabra sempiterna de Dios, en la palabra que prevalece, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas tu palabra permanece para siempre. La Biblia dice en el libro de Ezequiel 47, hay una visión gloriosa que ve el profeta para los últimos tiempos. En medio de la situación caótica que vivía el pueblo de Israel, Dios le ha prometido al pueblo una esperanza. Ezequiel 47, versículo 10 dice: y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tenderero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Así habla Dios. Fue la profecía que Dios le dio a Ezequiel. Habrá un tendedero de peces muy grande para los que creen, y habrá tantos peces que las iglesias estarán abarrotadas, que el mover del Espíritu Santo será tan grande. Tengo que decirte una profundidad. ¿Sabe por qué la Biblia presenta el pez como un alimento especial? La palabra pez en hebreo es la palabra Gad. La palabra Gad es con Gimel y Dalet.
Y la palabra Gad es la tercera letra del alfabeto hebreo. Aleph, Beit, Gimel. Valor 3. Dalet, 4. Y 4 más 3, 7. El pez lleva una bendición. Por eso que en Juan capítulo 6, Jesús le presentan una necesidad. Dice la Biblia que había una gran multitud. Y le dice Jesús: dale vosotros de comer. Pero la iglesia, siempre con una visión paupérrima, con una visión mediocre, le dice: ¿cómo vamos a alimentar una multitud? Y llega un muchacho con 5 pedazos de pan y 2 pececillos. 5 pedazos de pan y 2 pececillos. ¿Cuánto es 5 más 2? En las manos de Dios, cuando tu limitación reposa, Él lo transforma y lo multiplica. Por eso el pez y el pan son multiplicados para alimentar multitudes. La iglesia ha sido llamada a alcanzar multitudes y tiene el pan para alimentar multitudes. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que no tenemos nada que darle al mundo. No podemos tener comedoras infantiles porque estamos mirando únicamente la multitud y viendo que eres tú el que vas a hacer la obra. No eres tú. Llévale tu limitación, llévale lo poco que tú tienes. Lleva esos 5 panes y esos 2 pececillos y haz que el poder de Dios se multiplique. Porque cuando tú estás haciendo la misión de Dios, Dios ha prometido: yo estaré contigo. La Biblia me dice en Lucas capítulo 24 que 2 hombres iban caminando de Jerusalén a Emaús, Cleofas y un discípulo anónimo. Iban perplejos por lo que había pasado en la cruz del Gólgota. Aparece Jesús en medio de ellos y Jesús les comienza a preguntar a ellos: ¿qué pláticas son aquellas que lleváis? Y en medio de eso Jesús le empieza a hablar por Moisés, por los profetas, por los escritos, y no logran entender nada. Pero dice que cuando entraron a la casa, Jesús se sentó en la mesa y, como si fuera el anfitrión, partió el pan y se los dio. Y le fueron abiertos los ojos. El poder de la palabra y la cena del Señor está en la palabra. Muchas veces hemos menospreciado y hemos creído que simplemente es pan y vino. Pero el banquete escatológico del Mesías, en la que ellos han venido con su pesca, Él le dijo: traed de los peces que habéis pescado. Y vienen contentos, pero cuando llegan a la orilla, ya Jesús tiene un pez. Los peces de ellos es los peces del trabajo. El pez que Él ofrece como comida es el pez de la gracia, es el pez de la recompensa, es el pez del galardón que Él tiene para aquellos que han trabajado. Cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, oiremos una voz que nos va a decir: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es el ejemplo del trabajo de la iglesia, llegando a la presencia de Dios, cumpliendo su visión. Cuando Dios dice en la palabra, le dijo: trae los peces que acabé de pescar. Verso 13, que no estoy mintiendo, del capítulo 21 de Juan, y termino. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Está hablando
de comunión. Está hablando del impartimiento entre los hermanos. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando el hijo pródigo estaba a punto de comer algarrobas, volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y abundancia de pan, y yo aquí perezco. El propio Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Había llegado el tiempo en que la iglesia, simbólicamente representada por los 7 discípulos en la labor misionera, había llegado el tiempo de comer el alimento del cielo, que es el maná y que es Cristo. Porque yo soy el pan del cielo que cayó del cielo. Juan capítulo 6. Yo quisiera que usted se pusiese de pie. Voy a hacer 2 cosas. Quiero llamar a los pastores que sostengan la red, porque el trabajo de la pesca es unido.